Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos en esta hora al estudio bíblico de hoy. El tema que quiero compartir con ustedes lo he llamado el tercer ojo del hombre espiritual. Y quiero invitarles a que hagamos una lectura inicial en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, donde Pablo les dice a los hermanos de esa congregación, Efesios 1, versículos 17 y 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Vamos a orar, dándole gracias al Señor por esta hermosa lectura de la palabra de Dios. Amado Rey, nos acercamos al trono de tu gracia maravillosa para recibir de ti sabiduría, entendimiento, comprensión de lo que tú quieres revelarnos hoy. Gracias te damos, amado Padre, gracias precioso Hijo, gracias hermoso Espíritu Santo, por revelarnos la verdad de tu palabra y enseñarnos e instruirnos para comprenderla. En el nombre del Señor Jesucristo, amén. Todos son bienvenidos, amados, al tema de hoy. Como ya les dije, amados, el tema de hoy lo he llamado el tercer ojo del hombre espiritual. Seguramente usted se preguntará qué título tan extraño, pero a medida que avancemos van a poder comprender a qué me estoy refiriendo. Resulta que existen dos ojos en nuestro cuerpo físico, pero yo hoy quiero hablarte bíblicamente del tercer ojo de tu espíritu. Nuestros dos ojos naturales solamente pueden ver lo finito, pero el tercer ojo que está en nuestro espíritu puede ver lo infinito, lo celestial, lo espiritual, lo eterno de Dios. El tercer ojo, amados, es el único que discierne las cosas que son del espíritu. El tercer ojo solamente ve revelación, y podríamos decir que nuestros dos ojos físicos solo pueden ver lo que está fuera de cada uno de nosotros, pero el tercer ojo que está en nuestro espíritu ve sabiduría, revelación y conocimiento de Dios. Cuando yo te hablo del tercer ojo, no me estoy refiriendo a los chakras o círculos energéticos de los hindúes, que hablan de muchas cosas y de chakras que están ubicados en la columna vertebral de los seres humanos. No. Cuando yo te hablo del tercer ojo, me refiero únicamente a asuntos espirituales. Me refiero al entendimiento alumbrado por medio del ojo espiritual de la sabiduría y del ojo de la revelación. El tercer ojo del Rey de Dios, como veremos, es su entendimiento espiritual alumbrado. Así que el tercer ojo entonces no forma parte de nuestro cuerpo físico, sino que es absolutamente espiritual. Y a eso nos estaremos refiriendo durante los próximos
minutos. Nuestros ojos, amados, nos fueron dados como dos cámaras para capturar lo que está afuera, en el mundo exterior. Y al entrar esos archivos en nuestro cerebro, procesan una información y fijan un patrón en nuestro subconsciente. Pero los hombres espirituales tenemos el tercer ojo llamado entendimiento, que nos ha sido dado para capturar la sabiduría, la inteligencia y la revelación de Dios. Y Pablo dice en Gálatas, contándonos su experiencia en el capítulo 1, versículos 11 y 12, lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esa revelación entró en el entendimiento del apóstol, en su comprensión espiritual, y creó el tercer ojo de Pablo. Y por eso él pudo decir, como dice en Primera de Corintios, que es sumamente interesante, lo siguiente. Primera de Corintios 2, el versículo 9 dice, notemos bien: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, con mayúscula siempre, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esto lo que nos enseña, amados, es que el tercer ojo es para revelación. Es para ver lo que el Espíritu fue y escudriñó de Dios y quiere dárnoslo a conocer y colocar en nuestro entendimiento espiritual, para que tú y yo entonces lo sepamos y lo veamos. Podríamos decir sin equivocarnos que el tercer ojo solo ve las profundidades de Dios. Un grupo de ingenieros israelíes inventaron el tercer ojo del conductor. Es un dispositivo compuesto de una cámara que tiene un chip de unos 2 centímetros cuadrados y que se complementa con un pequeño monitor. La cámara recoge los datos y los peligros de la carretera y se los va mostrando al conductor en un monitor, una pantalla que tiene pegada junto al parabrisas, junto al espejo retrovisor. Y por medio de gráficos y de distintas señales de sonido, va revelándole al conductor los obstáculos en el camino que debe eludir para evitar un accidente. A este tercer ojo se le ha denominado en Israel inteligencia visual. Pero aquí estamos hablando de inteligencia espiritual. Y es por eso que yo llamo a esto el tercer ojo del hombre espiritual, que es un capturador interno que tú y yo llevamos dentro, y que la clave que Dios nos dio para abrir nuestro tercer ojo son obviamente la sabiduría y la revelación. Podríamos decir que nuestro tercer ojo se desarrolla y se abre con la sabiduría, y el tercer ojo, indudablemente, que tú y yo poseemos hoy es la mente de Cristo. Le denomino tercer ojo porque solo tienes un entendimiento espiritual, y a ese entendimiento espiritual tuyo y mío solo le pueden entrar dos cosas: sabiduría y revelación. El canal del tercer ojo, entonces, amados, es el conocimiento.
La ubicación correcta del tercer ojo está en tu espíritu y en el mío. El propósito del tercer ojo es darnos una visión clara de Dios y una capacidad sobrenatural de entender su revelación y su misterio a través de la Escritura. De tal manera que este es el ojo que tú y yo siempre debemos tener abierto. Porque podríamos decir que el tercer ojo es la luz de nuestra ignorancia espiritual. Y aquí podemos hacernos una pregunta muy interesante. ¿Por qué el 99%, y no estoy exagerando, de los cristianos en el mundo no tiene activo ese tercer ojo? La respuesta es muy sencilla. Porque su sistema religioso se lo ha obstruido. Es por eso que muchos no pueden tener luz de Dios, sabiduría de Dios y revelación de Dios. En religión, el tercer ojo no puede ver y no puede saber lo que Dios le ha concedido. Lo que implica, amados, que hay que sacar entonces el tercer ojo de la religión para que tú y yo podamos ver el secreto y el misterio, la sabiduría escondida de Dios en este precioso manual del fabricante que es la Biblia. Tan cierto es, hermanos, que en la iglesia de Corinto, usted mira conmigo en el capítulo 2, encontramos en el capítulo 3, versículo 14 en adelante lo siguiente. Leámoslo atentamente, dice: pero el entendimiento de ellos, hablando de los hermanos, se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y dice la razón, verso 17: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Aquí Pablo nos revela que el que lee a Moisés hasta el día de hoy, ¿cómo tiene su entendimiento? Embotado. Embotado, ¿por qué? Por el antiguo pacto que lee, y ese antiguo pacto se encarga de colocar un velo. Pone un velo sobre la mente, sobre el corazón del creyente, y por eso ellos no tienen activado ese tercer ojo de su espíritu. El que todavía permanece en Moisés, en el antiguo pacto, o en la mezcla, o en los rudimentos, o en el judaísmo, está embotado, está con velo. Es decir, no tiene el tercer ojo de la revelación de Dios activo en plenitud en su vida. El tercer ojo es el entendimiento espiritual no racional. Una persona que no tenga activado ni alumbrado el tercer ojo de su entendimiento espiritual nunca podrá comprender revelación, no entenderá de lo que estamos hablando en este instante o de muchos de los temas que hemos trazado con anterioridad, porque allí en su entendimiento racional hay un velo, hay un embotellamiento, hay un tráfico pesado de religiosidad moviéndose y asfixiando su entendimiento. Un embotado nunca estará consciente de que es un hombre espiritual. Un rey de Dios con un tercer ojo puede sí comprender lo que verdaderamente significa ser espirituales y lo que verdaderamente significa ser un hombre espiritual.
Ustedes saben que cuando hablo de hombre espiritual estoy incluyendo a la mujer y el hombre, porque en Cristo no hay varón ni mujer. Miremos qué dice Efesios, capítulo 5, el versículo 14. Efesios 5, 14 nos dice la hermosa palabra del Señor lo siguiente. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amados, todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz las hace manifiestas. La luz lo manifiesta todo. Y es por eso que dice el apóstol: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Observa que la luz manifiesta todo, brilla en la oscuridad, y en un ojo donde no hay luz, ¿qué hay? Hay ceguera, hay tinieblas, hay muerte. La luz entonces del tercer ojo tuyo y mío en nuestro espíritu es el conocimiento. Basta recordar con lo que dijo el profeta Oseas en el capítulo 4, versículo 6, donde, como ustedes pueden ver ahí, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué fue lo que les faltó? El tercer ojo del conocimiento. ¿Cómo está el pueblo de Dios hoy? Está durmiendo. Muchos sin conocimiento, sin sabiduría, sin revelación, sin el tercer ojo activado. A todos ellos es que Pablo les dice, y nos dice a nosotros hoy, por la misericordia, el Espíritu Santo: despiértate, tú que duermes, tú que careces del tercer ojo activado, y te alumbrará Cristo. ¿Y qué es Cristo? Todo lo hemos visto en muchos temas anteriores. Cristo es sabiduría de Dios y poder de Dios. Aquí yo encuentro una enseñanza maravillosa, y entonces es que el tercer ojo nos quita la muerte de encima. La muerte es oscuridad, es tinieblas. Cuando hablamos de tinieblas y de oscuridad en la palabra, hablamos de ignorancia espiritual. Y hoy yo quiero decirte que yo ya desperté. Ya se activó en mí hace mucho tiempo el tercer ojo. Ya me alumbró la sabiduría de Dios. ¿Y cómo tú y yo podemos saber que alguien está dormido en el conocimiento? Es muy sencillo, lo sabemos por su forma de expresarse, y uno se da cuenta de que no habla el mismo idioma en el cual se expresa y habla un alumbrado. Un dormido no tiene lenguaje espiritual. Sin embargo, por la misericordia de Dios, hoy hay gente despertando. ¿Y por qué se despiertan? Porque están aprendiendo a escuchar la gloria del Evangelio de la gracia, la predicación de la palabra del Señor, sin ambajes, sin rodeos, sin titubeos. Y eso está quitando de ellos todos los prejuicios. Cuando el prejuicioso llega primero, o el prejuicio llega primero a la revelación, el lenguaje de la persona cambia. La persona, cuando está con su entendimiento embotado, comienza a heretizar, a satanizar, a maldecir, a condenar, a rechazar esta gloria y este entendimiento que hoy está abierto para ti y para mí por medio del Espíritu Santo, que escudriña aún lo profundo de Dios y que nos lo revela alumbrando el ojo de nuestro entendimiento. En conclusión, un creyente así está dormido. La verdad, mis amados, es que tú y yo tenemos que estar alumbrados para poder ver las cosas que no se ven a simple vista. Un alumbrado está después de la cruz
y después del año 70. En la cruz se vio la configuración y la confirmación de las promesas de Dios en Cristo, y aprendimos que en esa cruz se dio el cumplimiento total de todas ellas. Después del año 70 es que vemos a Dios reinando y viviendo en todos y por todos, alumbrando ese ojo espiritual tuyo y mío que tanta luz y tanta revelación necesita para crecer espiritualmente. Ni un instituto bíblico, ni una cantidad de enseñanzas teóricas puede despertar en nosotros la sabiduría que únicamente Cristo, en el espíritu del creyente, puede despertar para darnos gloria, para darnos libertad, para darnos vida, y no cualquier clase de vida, sino vida abundante. Entonces, tus dos ojos naturales son vista a lo material, pero el tercer ojo tuyo y mío es vista a lo invisible, a lo espiritual, a la sabiduría y al conocimiento de Dios. En 2 de Timoteo 2:7 dice el apóstol Pablo: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Mire, amado, que el deseo de Dios es que tú y yo entendamos todo. Y hay dos cosas que mantienen a toda luz el tercer ojo de nuestro entendimiento espiritual, y ya vimos al comienzo que son la sabiduría y la revelación en el conocimiento de Dios. La finalidad de la sabiduría de Dios es instruir tu entendimiento, y la finalidad de la revelación es quitar todos los velos de la ignorancia, de la oscuridad que hay en él, que hay en nuestro entendimiento embotado. Y usted me preguntará, ¿para qué entonces nos sirve la sabiduría y la revelación en el conocimiento? Para cumplir lo que era el deseo del apóstol Pablo, que es que tú y yo tengamos entendimiento en todo. Aquí hay una parte importante y una perla preciosa. Para que un hombre espiritual, un rey de Dios, pueda tener un entendimiento en todo, obviamente tiene que estudiarlo todo. Tú no puedes decir entiendo todo eso si no tienes todos los elementos para poderlo comprender, si no tienes toda la verdad, todo el panorama, todo el estudio completo de aquello en lo cual tú quieres abrir tu entendimiento. Y algo que es claro es que tú no tienes derecho a refutar definitivamente ninguna posición, ninguna condición, ninguna doctrina, si no tienes todo el contexto y toda la evidencia escritural plenamente considerada. Ustedes recuerdan en Juan 5:71 que, vamos a leerlo, Juan 5:71 está hablando de Nicodemo. Dice la palabra de Dios en este precioso evangelio. 5 dice: Nicodemo le dijo a los fariseos que pretendían juzgar al Señor algo muy importante. Dice: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 5:21: examinadlo todo, retened lo bueno. Para lograr, amados, un entendimiento en todo, primero tú y yo tenemos que oír, tenemos que saber, tenemos que examinar todo lo que Dios cumplió y que todo lo que Dios ha prometido se consumó en Cristo con su muerte en la cruz. El Señor quiere darte a ti y a mí, hombres espirituales, entendimiento y comprensión en todo.
Y esta promesa es para ti y para mí. Todos debemos alcanzar ese alumbramiento. Un rey no puede quedarse en la primaria del entendimiento. Hay que pasar a la secundaria y entrar a la universidad del espíritu, del entendimiento en todo. Y usted me dirá, hermano, ¿y eso para qué? Para que tú puedas, como dice 1 Corintios 2:6, que vamos a leer. 1 Corintios 2, versículo 6, dice, note, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Así que tú y yo, ya es tiempo de que seamos hombres y mujeres, hombres espirituales maduros, capaces de recibir no solamente leche todos los días en nuestras congregaciones locales, en los ministerios que nos pastorean, sino que tú y yo necesitamos alimento sólido. Pero para poderlo tener, no podemos dejar que las barreras internas bloqueen nuestro entendimiento. No podemos permitir que nuestros desequilibrios internos nos estorben, porque hay una responsabilidad en esta gloria, y es la necesidad que tú y yo tenemos de concientizarnos día a día de lo que somos en Cristo, de nuestro reinado en vida, paz, gozo y libertad. Vamos a concluir algo importante. ¿Qué descubre uno cuando tiene activado el tercer ojo? Descubre que en su espíritu está el reino, que en el espíritu tuyo y mío habita Dios, que estamos en el tercer cielo, sentados juntamente con Cristo, que somos parte de la infinidad y la eternidad de Dios. Descubrimos la luz de Dios, que es su conocimiento. La luz del tercer ojo no te permite ver el miedo, disipa la incertidumbre, te quita la sensación de pesimismo diario en tu vida, aparta de nosotros la negatividad, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Así que, mi amado y mi amada, te invito a descubrir un espacio interior en ti, un espacio que te invitará y te permitirá llegar a saber que definitivamente tú eres uno con Dios en tu espíritu, en nombre, en vida, en naturaleza y en eternidad. Dice el Salmo 147:5 lo siguiente: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Fíjate que si el tercer ojo, que es el del entendimiento tuyo y mío, es infinito, entonces quiere esto decir que el conocimiento que encontramos allí no se puede borrar, que queda eternizado en tu interior, porque ese conocimiento de Dios es lo que siempre ha sido, es lo que siempre es y lo que siempre será. Basta recordar cuando algo infinito, que es Dios, se hizo carne y se manifestó en esta tierra. Eso infinito, el Dios eterno, creador del universo, se hizo finito en tiempo y espacio, y lo hizo en la persona de Cristo para cumplir con la misión de Dios, que tenía por supuesto un significado y un propósito. Eso infinito, aunque esté en la tierra, no pasa, pues mientras que tenga vigencia y esté desempeñando la misión de Dios, es para ti y para mí un eterno presente. Algo infinito es algo inmutable, algo que no cambia interiormente mientras dure, y que por supuesto
está actuando y cumpliendo con un propósito de Dios. Todo conocimiento, al entrar en la tierra, hace un pacto con Dios, cumple un sueño de Dios, desarrolla una profecía de Dios y trajo un propósito, una misión, un cumplimiento, y todo tiene que cumplirse definitivamente a su debido tiempo. ¿Qué hace luego el conocimiento? Regresa a Dios con una misión cumplida, convirtiéndose en conocimiento eterno. Dice la palabra de Dios en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Luego que se cumplió ese propósito eterno de Dios en Cristo, regresó al Padre de donde salió. ¿Y por qué tuvo que regresar? Porque había cumplido su misión. Pero al regresar, sigue siendo infinito, sigue siendo eterno. El verbo de Dios que se hizo carne no es temporal, es eterno. Y el verbo es la sabiduría, es la expresión del pensamiento de Dios que se manifestó en la tierra y que aún después de haber regresado al Padre, sigue cumpliendo en ti y en mí la misión terrenal con la cual Dios lo dispuso. Amados, el entendimiento de Dios es infinito, pero se vuelve finito para ti y para mí en tiempo y espacio. Y mientras no cumpla su misión, seguirá siendo finito. Pero ¿cómo puede cumplir un entendimiento infinito su misión en ti y en mí? Cuando el conocimiento de Dios alumbra los ojos de tú y de mi entendimiento. Así que entonces solo nos resta comprender que cuando lo infinito se mete en espacio y tiempo, entra y arranca su principio para lograr un fin. ¿Cuál es? Dar cumplimiento a una consumación. Con esto concluyo diciéndoles que una palabra, una misión, un conocimiento de Dios salido de su mente y de su boca es un decreto que nunca puede volver a él vacío. Nunca nada salió de Dios y ha vuelto a él vacío. Cuando regresa, ha cumplido la misión para lo cual vino a esta tierra. Pero mientras está en la tierra ese conocimiento, en una nación o en una persona, debe estar cumpliendo su misión y no puede ser alterado ni cambiado, y por ende nunca regresará a Dios vacío. Frente a ti Dios ha puesto, y frente a mí, todo el conocimiento de su eterna sabiduría y de su entendimiento al alcance de nuestra mano, de nuestros ojos espirituales. Y amados, tú y yo necesitamos definitivamente que el tercer ojo de nuestro entendimiento sea alumbrado. Que tú y yo lo activemos. Esto es algo sobrenatural. Esto no es algo de primer paso, segundo paso, tercer paso. No. Esto es algo que solo el Espíritu Santo puede hacer en tu vida y a través de tu fe, a través de la confianza que tú depositas en la preciosa palabra del Señor. Así que, mis amados, oramos, porque todo el conocimiento de Dios para ti y para mí es vida eterna. Y el anhelo de Dios es ese, que tú y yo tengamos vida eterna. ¿Y qué es tener vida eterna? Es conocer al Padre y al Hijo que Él envió. ¿Y cómo podemos conocerlo? Activando el tercer ojo de nuestro espíritu y a través de la preciosa revelación de su hermosa palabra, que está a tu alcance y al mío, que solo nos falta meternos en ella, escudriñarla y permitirle a Dios que alumbre
los ojos de nuestro entendimiento con su sabiduría y con su revelación. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, gracias por tu hermosa palabra. Sé que esto no es sencillo, sé que esto es alimento sólido. Sé que cada uno de nosotros es confrontado por tu palabra en esta hora. Y tú nos revelas la necesidad de escudriñar la Escritura, porque a nosotros nos parece que es en ella donde tenemos y encontramos la vida eterna. Que es la Escritura la que da testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que está puesta a nuestra disposición a fin de darnos luz, de alumbrar nuestro entendimiento espiritual para que crezcamos y desarrollemos ese hombre espiritual que Dios anhela que tú y yo seamos en Cristo. Gracias, Padre, en el nombre del Señor. Gracias, Espíritu Santo, y gracias por esta palabra preciosa en esta hora. Amén, amén y amén. Amados, gracias por escuchar el mensaje. Te invito para que te suscribas en nuestro canal. Hay un joven en Ecuador que se inscribió recientemente y lo veo que tiene mucho deseo de aprender de Dios y de entender de Dios. Ahí está la oportunidad. Activa ese ojo espiritual que se llama entendimiento para que puedas comprender la riqueza de la ciencia, la sabiduría y la comprensión de Dios. Suscríbete a nuestro canal aquí en YouTube para que tengas la oportunidad de apoyarnos activando la campanita y dándole like a cada uno de los videos. Y suscríbete a nuestro WhatsApp, que también coloco en la parte inferior el número, donde interactuamos, contestamos preguntas, comparto materiales y nos bendecimos mutuamente en el conocimiento de la verdad de Dios, escondida en las páginas de este libro maravilloso llamado la Biblia. Que el Señor, mis amados, continúe bendiciendo su vida y muchas gracias por su atención.